Llegan las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche. Tenemos como invitada a Irene Kitt, de origen argentino. Ella es experta en estadística educativa y es presidente de la Asociación Civil Educación para Todos en su país. Con Irene vamos a conversar sobre esa dificultad de calcular la cobertura educativa en Guatemala en el nivel primario. Bienvenida, Irene, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, qué lindo que podamos hablar de educación. Los que somos docentes de alma, nos encanta que nos den un espacio para conversar sobre esto. Excelente. Mira, tus conclusiones llegan al punto en el que dice que la disminución en la tasa de matrícula de primero a tercer año de primaria tiene que ver con un descenso de la natalidad. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión si en este país no hay censo desde hace 10 años? Bien. 13 años, perdón. 13, sí. Y aunque decidamos hoy hacer un censo, que ojalá se decida hoy o mañana, tenemos 2 años de preparativos para que el censo sea serio y cuando esté terminado nos digan las cosas con la validez que necesitamos. Pero digo, bueno, para calcular cobertura siempre tenemos que buscar cuál es el mejor dato disponible de población y cuál es el mejor dato disponible de estudiantes. El mejor dato de población es un censo en el cual vas casa por casa en forma universal, señora, a ver quiénes viven, cuántos viven, etcétera, casa por casa, ese es el mejor. Todos los países lo hacen una vez cada 10 años porque obviamente es un gran operativo que hay que organizar. ¿Qué pasa ya al año mismo siguiente que hiciste el censo? Tenés que empezar a usar otras herramientas para poder ir definiendo cuánta población hay, sobre todo la población infantil y puber y adolescente. Y haces encuestas. Las que empiezan a nacer después del momento del censo. Entonces, en toda la región, en todos los países, esto está validado, hay otras fuentes para ir determinando qué población hay. Y esas son básicamente 3. 2 formas que tienen que ver con lo que llaman mediciones, o sea, voy a un lugar y cuento algún evento que me dice algo. Y otros son las proyecciones, que es en base a la mejor información que tengo hoy, me imagino que va a ocurrir hacia dentro de el un año, futuro. dentro de 2, dentro de 3. Entonces, las mediciones son 2, las encuestas de hogar y las estadísticas vitales. Las encuestas de hogar son muestras representativas. ¿Qué quiere decir una muestra representativa? Que es con un criterio metodológico muy riguroso y que tengo certeza que el INE lo hace con ese nivel porque ha sido certificado por los organismos latinoamericanos de estadística, arma una muestra de distintos lugares donde va y pregunta en los hogares distintas cosas sobre ocupación, sobre empleo y también a sobre cada el número persona, de niños. Sobre el número de niños y sobre si asiste a la escuela o no. Para cuando se hacen las encuestas, además, en esa región se hace un conteo poblacional. O sea, en una zona hay 50 encuestas, pero la gente del INE visita todas las casas de alrededor en esa zona y pregunta solamente cuánta gente vive y de qué edad y de qué sexo. Y en algunos hogares hace la encuesta completa. Primera fuente. Segunda fuente, estadísticas vitales, que también cuenta un evento real, que es el nacimiento documentado. Registro Nacional de las Personas, ¿cuántos niños han sido inscritos? ¿Qué es? La inscripción en base a su vez un documento previo que es el médico, el de nacimiento, el certificado de nacimiento. Entonces estas son las 2 mediciones. Y por otro lado tenemos las proyecciones de población. Entonces tenemos 3 fuentes de datos oficiales validados metodológicamente y al analizarlos en profundidad y triangulando información podemos aproximarnos de una mejor manera al mejor número hoy disponible antes de que tengamos el censo. A ver, Irene, en Guatemala nos hemos asustado por el hecho de que la proyección que existía del número de niños que debía estar en este momento inscrito en educación primaria, sobre todo en los primeros años, ha disminuido durante los últimos 4 años, el último del gobierno de Álvaro Colom y los 3 de Otto Pérez Molina. Y hemos llegado a pensar que eso tenía que ver o estaba relacionado con la mala administración de los programas sociales que generaron un incentivo para que los niños llegaran a las escuelas. Tu conclusión es distinta. Tu conclusión dice que en realidad no llegaron a nacer tantos niños como se tenía previsto.
Tal vez si podemos ver una primera información, porque es medio es difícil transmitir a los espectadores esto solamente relatando números. No sé si podemos ver la primera diapositiva. Le pedimos a producción que nos muestre las gráficas que tenemos preparadas para que Irene haga su proyección. Allí está la primera de ellas. Fíjense, en esa gráfica lo que estamos viendo es que las proyecciones de población, es decir, nuestro mejor número a partir del censo 2002, que miraba del 2002 hacia atrás y decía cuántos niños nacían y cómo tenían hijos las mujeres, y miró para adelante, nos decía que, por ejemplo, en el periodo 2005-2010 íbamos a tener más o menos unos 450.000 nacimientos por año, en el 2010-2015 unos 466.000 nacimientos por año. Okay. Cuando nos encontramos con los nacimientos registrados, 366.370. Al Ministerio Público. Que no crea que esto se va a quedar así. Nosotros no vamos a permitir que este caso se cierre. Ellos están acostumbrados porque todos los crímenes que hacen se quedan impunes, pero esta vez no. Tienen familia y tienen que pagar por lo que hacen también ellos. Y que se larguen porque no saben hacer las cosas bien. Llantas sobre llantas. A quemar. Conclusiones es patrocinado por su mejor inversión en Miami. Ciertamente estamos atravesando como una tensión entre una escuela que la imaginamos para un momento donde la función principal era transmitir contenidos. Entonces estudiémonos los hechos históricos con su año y quién fue el general tal y cual y en qué lugar se libró la batalla de no sé qué y todas las capitales de Europa y los ríos de no sé qué. Y eso era la garantía de calidad y de equidad entre los ciudadanos, tener acceso a esa información, a un momento en el cual lo que tenemos que poder hacer es desarrollar habilidades de pensamiento que nos permitan, con esa múltiple datos que hay, poder seleccionar, entender, comprender. Estamos viviendo esa dificultad. Estamos viviendo esa dificultad no solamente en Guatemala. Una transición de las destrezas y capacidades que necesitamos que desarrollen los estudiantes. Tenemos que salir del valor de la memoria de corto plazo, de recordar, mañana tengo prueba, mañana tengo prueba, entonces voy por mi casa repasando qué sé yo, el siglo de oro español y me trato de acordar qué escribió cada quien, a una cosa de entender qué sentimientos y qué sociedad quería contar el siglo de oro español. Si me tengo que acordar del nombre del autor, hoy nos contaba el director del INE que el 80% de la población tiene acceso a celular. Y hoy por hoy tener acceso a celular es tener acceso a un mundo de información, no solamente la comunicación. Yo tengo que saber dónde buscar y tengo que saber que si busco en un dominio.com, nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina un sitio que se llama El Rincón del Vago. Que es muy conocido en Guatemala por un candidato que han echado mano de él hasta para hacer tesis. Sí. Bueno, entonces yo tengo que saber que El Rincón del Vago es una cosa y un .com es una cosa y un .edu es otra cosa. Ajá. Y eso tengo que saber y entender para saber dónde buscar y para poder relacionar. Entonces, como pedagogos, y insisto, no es solamente Guatemala, es la región, hablo de Argentina en el TERCE, que se acaba de publicar, mejoró muy poco, Uruguay mejoró muy poco, o sea, estamos con diferencias de grados no significativas entre los países de la región. Hay pequeñas diferencias, pero no son diferentes. Toda la región está por debajo de estándares de los países de la OCDE, toda la región. Un poquito más abajo, un mucho más abajo, un medio más abajo. Y entonces... ¿Viendo México? México es de la OCDE también. México es de la OCDE también, pero también está por debajo del promedio. Estamos por debajo del promedio. Pero bueno, básicamente, entonces, para cerrar esto, lo que quería decir, cambiar esos paradigmas es difícil. Es difícil porque nos enfrenta a la incertidumbre, al ser humano no le gusta la incertidumbre. Y la pregunta es si tenemos las herramientas en nuestro sistema escolar para cambiar esos paradigmas. Las herramientas para lograr que los niños desarrollen esas destrezas y capacidades nuevas. Exactamente. O sea, la herramienta básica de la educación en el ámbito... O sea, claramente la educación excede lo escolar. Entonces estamos hablando de la parte de la educación que ocurre en la escuela, ¿no? Claramente la herramienta, por así decirlo, de la educación es el encuentro entre los niños, entre los jóvenes y los docentes. Es el encuentro interpersonal la principal herramienta en una tarea difícil que es la de enseñar y aprender. Entonces, esas personas las tenemos que tener motivadas y les tenemos que dar las herramientas técnicas para ese tipo de educación.
Lamentablemente, por ahí todavía también nosotros, y ahí hablo como académica, por así decirlo, yo me siento más docente que académica, pero bueno, debo decir que también lo soy, como especialista, a veces les hemos fallado a los maestros. Nos hemos puesto a decir cosas en un plano demasiado teórico y alejado del desafío concreto de entrar a un aula y enseñarle a los niños y a las niñas. Y por otra parte debemos reconocer que estamos un poquito ajenos a un mundo del conocimiento científico que se está desarrollando en varias áreas, y hay una que a mí particularmente me parece muy promisoria para la educación, que es el desarrollo de las neurociencias. De hace muy pocos años tenemos oportunidad de estudiar el cerebro sano en funcionamiento, no ya el cerebro patológico o el cerebro muerto directamente. Ahora podemos ver qué pasa cuando enfrentamos a los niños a problemas o de matemática o problemas repetitivos, de atención dividida, de atención concentrada. Y todavía tenemos mucho que abrevar de eso, porque para desarrollar capacidades de largo plazo y no memoria de corto plazo, o sea, desarrollar memoria de corto plazo es relativamente sencillo, repetir. Desarrollar pensamiento complejo requiere entender cómo funciona la cabeza y cómo tracciona el desarrollo desde la enseñanza. Sí, uno de los grandes problemas de la educación guatemalteca es, en primer lugar, que es una educación autoritaria. Sí. Es decir, y también, como le decía Paulo Freire, es una educación digestiva. Exactamente. Memorística, pedagogía digestiva. Sí, es que es esa, y está centrada, pues, y el autoritarismo está también, lamentablemente también hay una mezcla de autoritarismo. Digo, en guatemalteca yo voy a hablar de Latinoamérica. Okay. Yo voy a hablar de Latinoamérica porque eso me siento con la posibilidad de decirlo, porque tengo la dicha de poder conocer muchos países de la región. Y entonces tenemos, por un lado, este autoritarismo, pero por otro lado también tenemos una manera de enseñar en la cual el método ha sido desprestigiado. ¿Cómo así? A ver, y eso como sociólogo me vas a hacer. En la pedagogía, hay todavía un impacto ideológico muy fuerte de ciertos movimientos sociopolíticos de la década del 70, del 80, donde cualquier cosa que fuera metódica era autoritaria de por sí. Correcto. Entonces está mal decir que hay un método y que yo enseño de acuerdo a un plan organizado y riguroso. Entonces, esa enseñanza de capacidades, ese desarrollo de capacidades, requiere un camino sistemático y riguroso. La enseñanza de contenido la puedo dar así nomás, o sea, para memorizar. Entonces todavía tenemos que también, junto con las herramientas que te decía, por ejemplo, las neurociencias, también tenemos que revalorizar que el tipo de habilidades que queremos desarrollar requiere un método, un tiempo, un esfuerzo sostenido. Irene, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir de inmediato a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.